Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 81. El gremio. Al día siguiente, Klein llegó frente a un edificio algo deteriorado, siguiendo la dirección escrita en la tarjeta de presentación. Los ladrillos de la pared exterior estaban descascarados, cubiertos de manchas y marcas de los años. A simple vista, debía tener varias décadas encima. Frente al edificio había dos hombres corpulentos con uniformes grises que parecían guardias, lo que confirmó a Klein que no se había equivocado de lugar. Unión de la verdad realmente no aparenta gran cosa, murmuró para sí, mientras frotaba con los dedos la tarjeta con letras doradas guardada en su bolsillo. Después de una noche de deliberación, había decidido presentarse en aquella unión para ver la situación por sí mismo. Caminó hacia la entrada, y uno de los guardias le tendió la mano. Identificación. Identificación, repitió Klein, y tras pensar un segundo, le entregó la tarjeta que Charles Horn le había dado. El guardia la examinó con detenimiento, lo observó unos instantes y luego asintió. ¿Puede pasar? Gracias, respondió Klein, recuperando la tarjeta antes de avanzar hacia la puerta principal. Al abrirla, sus pupilas se contrajeron levemente. A diferencia del aspecto ruinoso del exterior, el interior era sorprendentemente amplio. En el salón, bien iluminado, las paredes estaban cubiertas de carteles de Se Busca, resúmenes de casos y mapas. Pero lo más llamativo era la multitud. Cientos de personas se concentraban allí. Ese tipo usó una identidad falsa. Revisé los muelles y no hay nadie con ese nombre, gritó un hombre desaliñado que golpeaba la mesa frente a él, rodeado de listas amarillentas. ¿Sigues investigando? Te dije que si usara su nombre real, la recompensa ya habría desaparecido. El murmullo constante llenaba el aire, mezclado con el ruido de papeles y conversaciones bajas. Klein frunció el ceño al percibir el olor a tabaco. En un rincón, un hombre de rostro curtido observaba un documento viejo con una lupa, un cigarrillo colgando de los labios. Su aspecto era mucho más tosco que el de un detective común. No solo había detectives, también muchos cazadores de recompensas. En cierto modo, ambos oficios eran cercanos. Además, Klein detectó débiles reacciones espirituales, había varios villanes entre ellos. Aquello no era un simple gremio de detectives, sino también un punto de encuentro para villanes independientes. El hecho de que una organización así existiera sin ser eliminada por la Iglesia hablaba de su poderosa influencia. Gracias a las recompensas estables y cierta seguridad, atraía a numerosos villanes sin respaldo oficial. Y, al mantener cierto orden, su existencia quizá resultaba útil para que la Iglesia controlara a los individuos no afiliados. O tal vez, pensó Klein, era un modo del gobierno de contrarrestar el poder eclesiástico. No esperaba que realmente existieran detectives beyonders como yo, pensó con cierta sorpresa. Parece que aquí podré conseguir bastante información. Disculpe, señor, está bloqueando el paso, dijo una voz a su lado. Klein se apartó un poco. Ah, perdón. Observó a la pequeña figura que se alejaba y frunció el ceño. ¿Usaban niños como ayudantes en el gremio? Señor Moriarty, bienvenido. Klein giró y vio a Charles Horn acercarse con una sonrisa amplia, las lentes doradas de sus gafas reflejaban la luz. Qué gusto verlo. ¿Significa que ha decidido unirse? Aún lo estoy considerando, solo vine a observar. Pero las condiciones son realmente tentadoras. Charles sonrió satisfecho y le dio una palmada en el hombro.
¿Por qué no echamos un vistazo al contrato, entonces? El despacho de Charles, en el tercer piso, era espacioso y ordenado. Los estantes rebosaban de archivos y varias pinturas decoraban las paredes. El contrato es sencillo, solo cuestiones básicas, dijo, sacando un documento del cajón y entregándoselo. Klein lo leyó detenidamente: acuerdo de confidencialidad, porcentaje de comisión, prohibición de aceptar encargos de alto riesgo por cuenta propia. Nota: la unión cobrará un 8% por cada encargo para gastos operativos. Klein alzó una ceja. Aunque no era una cifra enorme, acumulada podía representar mucho dinero. La comisión parece un poco alta. No lo vea así, replicó Charles con su sonrisa habitual. Debe entender que la red de inteligencia, la comida, los subsidios para nuevos miembros, todo eso tiene un costo. A largo plazo, al unirse duplicará sus encargos. Ganará más, y ese pequeño porcentaje no le pesará. Además, bajó la voz: y por alguna razón ofende a ciertas fuerzas, nosotros lo ayudaremos, mientras no rompa las reglas. Seguro, pensó Klein de inmediato. Incluso podría incluir ayuda si lo atrapaba la iglesia. No era raro que tantos villanes buscaran refugio aquí. Tras asegurarse de que no había cláusulas ocultas, Klein firmó: Sherlock Moriarty. Una decisión sabia, comentó Charles, satisfecho, guardando el contrato. Luego sacó una tarjeta metálica y 5 libras en billetes. Aquí tiene su subsidio inicial y su tarjeta de identificación. Cuídela bien. La tarjeta era más gruesa que una común, con un pequeño fragmento de metal dorado incrustado en el centro. ¿Qué es esto? Un trozo de oro. Puede desprenderlo en caso de emergencia. Es uno de los beneficios del gremio. Muy considerado, asintió Klein. Por supuesto, dijo Charles, ajustándose las gafas. Bien, señor Moriarty, añadió señalando el reloj de pared, ¿le gustaría conocer el comedor? El menú de hoy es pastel de carne asada y tarta Dixie. El estómago de Klein protestó justo en ese momento. Sonrió. Guíeme, por favor. Vaya. Después de varios días de viaje, Luen por fin llegó a la ciudad de la generosidad. Como era de esperarse de la capital, el nivel de desarrollo es mucho mayor y los precios deben ser altísimos, murmuró mientras contemplaba la costa. El paisaje marino le resultaba refrescante. Con una bebida tiana servida en una cáscara de fruta, comprada a un vendedor ambulante, planeaba buscar un bar o cafetería donde obtener información. Sin embargo, al doblar por un callejón, se topó con un rostro familiar. «Maldición, ¿tú aquí?», exclamó Danitz con horror. Luen se quedó helado. Aquella coincidencia le recordó los desagradables encuentros en Tingen. Ambos se miraron, tensos. «¿Tú estás con ellos?», rugió Danitz, apretando los dientes. ¿Ellos? ¿Quiénes? Luen no entendía, pero viendo su postura desesperada, también se preparó para desenfundar su arma. Justo entonces, varios pasos apresurados resonaron detrás de Danitz. «Blas, no escaparás». Capítulo 82. Él es mi nuevo hermanito. «Maldición. ¿Qué haces aquí?». La voz de Danitz era una mezcla de sorpresa y alerta. «Eso debería preguntártelo yo», replicó Luen, al ver el mal estado en que se encontraba el pirata, volviéndose más firme. «Blas, no escaparás». Ambos giraron al mismo tiempo. 3 siluetas oscuras se aproximaban desde el final del callejón, rodeándolos. El hombre que iba al frente crujió los nudillos, y sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras óseas blancas que relucían bajo la luz del sol.
Un villande. Luoen se tensó al instante. Clow, maldito seas, murmuró Danitz, y tras echar una mirada rápida a Luoen y a los tres enemigos, gritó, es mi nuevo subordinado. ¿Qué? Los ojos de Luoen se abrieron de par en par. Tú, entendió de inmediato la jugada. Danitz quería arrastrarlo a su lío. No lo conozco, dijo Luoen, retrocediendo un par de pasos. Solo estaba pasando por aquí. Clow Q se enseñó los dientes, una fila de colmillos afilados. ¿Pasando por aquí? No hay tanta coincidencia. Su mirada despectiva recorrió la ropa limpia y el porte de Luoen. Pero no importa. Ahora que me has visto, no saldrás de aquí con vida. Luoen suspiró mentalmente. Vaya tipo directo. Al comprender que ya estaba metido en el problema, respiró hondo y miró a Danitz. Te odio. Danitz, en cambio, curvó los labios con una sonrisa satisfecha y rencorosa. Bienvenido a ser pirata. En ese momento, el cuerpo de Clow Cuse se expandió de golpe. Su ropa se desgarró mientras una figura de hombre lobo, cubierta de pelaje y con garras extendidas, se lanzaba sobre ellos. ¡Maldición! Luoen rodó a un lado, esquivando el zarpazo, y sacó su pistola fantasma. Danitz, por su parte, formó una esfera de fuego anaranjado en la palma. Muere. El fuego silbó al volar y explotó contra una pared después de rozar al hombre lobo, dejando un muro ennegrecido. ¡Ban! Luoen aprovechó la apertura y apretó el gatillo. De la pistola salió una red de seda plateada que se expandió en el aire, atrapando el brazo derecho del monstruo. Bien hecho, gritó Danitz, intentando formar otro fuego, pero su herida le impidió concentrarse. Mientras tanto, los dos subordinados de Clow ya habían rodeado a los combatientes. Uno, delgado y alto, apuntó su pistola hacia Luoen. Pero antes de que lograra disparar, el arma se encendió por sí sola. El pirata parpadeó, sorprendido, y enseguida comprendió, el arma había fallado. Muévete, gritó, pero ya era tarde. La bala giró en el aire y golpeó de lleno a su compañero, que se preparaba para atacar a Luoen por la espalda. El hombre cayó con un grito, soltando su daga. Al ver la intención asesina en su movimiento, Luoen no dudó, disparó otra vez, y una ráfaga de llamas oscuras lo consumió al instante. «Maldito seas», rugió el pirata delgado, arrojando la pistola y desenvainando su cimitarra. «Muere, mocoso». Cuando apenas quedaban 2 metros entre ellos, una sombra anaranjada salió disparada de la mochila de Luoen. Miau. La pata delantera del hachi cortó con precisión la garganta del pirata. Este retrocedió tambaleante, llevándose las manos al cuello ensangrentado, los ojos llenos de incredulidad. Trató de hablar, pero solo emitió un sonido rasposo antes de desplomarse. Miau, el gato naranja se sentó con elegancia, como saboreando su victoria. Bien hecho, Lachi, dijo Luoen, aliviado, y giró la vista hacia Danitz. ¿Por qué soy el único que queda? ¿Dónde están mis subordinados? Clow Cuse, liberado de la seda, contempló los cuerpos carbonizados de sus hombres con incredulidad. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo ya están muertos? Maldición, rugió, abandonando a Danitz y lanzándose contra Luoen. El hombre lobo se movió tan rápido que apenas se veía. Luoen apenas alcanzó a esquivarlo, cayendo al suelo y soltando su pistola. ¡Qué arma más hermosa! Los ojos de Cuse se nublaron con codicia al verla.
En lugar de rematarlo, se agachó para recogerla. Su forma de bestia comenzó a disiparse, el pelaje retrocedió y recuperó su aspecto humano. Jadeante, acarició el arma con deleite. Buena, muy buena, murmuró con una sonrisa cruel. Apuntó primero a Luoen, luego cambió el cañón hacia Danitz. Terminaré contigo primero, y luego disfrutaré con el novato. Bajo la mirada horrorizada de Danitz, apretó el gatillo. Clic. El sonido seco del mecanismo atascado lo dejó perplejo. Esa fracción de segundo bastó para que el hachi saltara de nuevo. Sus garras arañaron ambos ojos del enemigo. ¡Ah! Claw soltó la pistola fantasma, cubriéndose el rostro. Danitz, soportando el dolor, lanzó un último fuego que impactó de lleno en el pecho del hombre lobo. La explosión lo arrojó varios metros, dejándolo inmóvil. El callejón quedó en silencio. Solo se oían sus respiraciones entrecortadas. Luoen se incorporó y recogió su arma. Definitivamente, no se deben usar las armas ajenas, murmuró. Si no, ni siquiera sabrás cómo mueres. Sabía que el tipo había sido seducido por la fantasma y al dispararla había sufrido su defecto, los atascos ocasionales. Pero ¿por qué fue tan fuerte la tentación? Será por su sendero villante, pensó, examinando la pistola. Danitz se dejó caer al suelo, pálido. Maldición, casi muero aquí. Miró a Luoen, luego a los cuerpos y al chamuscado Claw. No pensé que además de presumido, pelearas tan bien. Peleas bien, nada mal, respondió Luoen, aceptando el cumplido, y luego añadió, señor Danitz, parece que está gravemente herido. Por supuesto. ¿No lo notas? Espera, ¿por qué preguntas eso? Gravemente herido significa. Luoen esbozó una sonrisa peligrosa. El escalofrío recorrió la espalda de Danitz. No pensarás en eliminarme después de usarme, ¿verdad? Retrocedió, asustado. Tranquilo, no soy tu nuevo subordinado, respondió Luoen, aunque alzaba la pistola de nuevo. Una recompensa de 3000 libras, murmuró, con una sonrisa. Los ojos de Danitz se abrieron de par en par. Capítulo 83. ¿Qué tan bella puede ser una pirata? ¿Tres preguntas? Yo pregunto, tú respondes. Frente al oscuro cañón del arma, Danitz realmente no podía negarse. Primera pregunta. Luoen acarició suavemente el gatillo. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué pregunta de mierda? Danitz maldijo en silencio. Aquello sonaba a burla, pero no se atrevió a replicar, temiendo enfurecer al otro. Después de encontrarte ese día, quise irme rápido de aquel lugar problemático, así que me disfracé y tomé un barco hacia Bayam para evitar el alboroto. ¿Y quién iba a pensar que me reconocerían? Y luego. El disfraz de Danitz era realmente mediocre, pensó Luoen. Danitz lo miró y continuó. En resumen, encontrarte fue una completa coincidencia. Si realmente quisiera hacerte daño, no habría venido solo. Clank. Una moneda giró bajo la luz del sol y cayó en la palma de Luoen. Miró el resultado, cara arriba, decía la verdad. ¿Entonces fue solo una coincidencia? Luoen volvió su mirada hacia Danitz y prosiguió. Segunda pregunta. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, el cañón acercándose. ¿Cuánto dinero llevas encima? El sudor frío recorrió la espalda de Danitz. ¿Rescate? Maldita sea, no había traído mucho y la mayor parte de sus ahorros la había usado para comprar una casa. Solo unas pocas decenas de libras, pero intentó calmarlo. Detente.
Luen lo interrumpió sin darle oportunidad. Tras un silencio, Luen hizo la última y más extraña pregunta. Última pregunta, ¿te gusta tu capitana? Danitz contuvo el aliento. ¿Yo cómo podría? Balbuceó. Al ver el rostro enrojecido de Danitz, Luen asintió con expresión de comprensión. Entonces, adiós, gran pirata. Luen se dispuso a apretar el gatillo. Espera, espera. Danitz agitó las manos desesperado. Esos hombres eran subordinados de Steel, el segundo al mando de Blood Admiral. Los matamos juntos. ¿Crees que Steel y su tripulación te dejarán tranquilo? Steel M. Sebek, Blood Admiral Luen memorizó los nombres antes de responder con frialdad. Si tú mueres, nadie lo sabrá. Tú. Cierto, cierto. Danitz pareció recordar algo. ¿No quieres la recompensa? Esos tipos valen bastante. Lo miró fijamente. Como forastero, no podrás cobrarla sin exponerte. Además, al haber matado a subordinados de un general pirata, tarde o temprano investigarán. Sin mí, ¿cómo escaparás de su venganza? Momentos después. Luen echó una mirada a Lachi, aún alerta, y soltó una carcajada. Jajaja, solo bromeaba. Bajó el arma, dio un paso y, ante la mirada temblorosa de Danitz, lo ayudó a levantarse. Luen podía sentir sus músculos temblar. En realidad, nunca había planeado matarlo. Ese pirata, con una recompensa de 3.000 libras, parecía una excelente fuente de información. Y, además, no era tan atroz como imaginaba. En resumen, alguien digno de ser conocido. Actuar como el fuerte era solo para ganar la iniciativa. Y esas preguntas, simples herramientas para tener algo de ventaja sobre él. Para los hombres, ciertos chismes privados pueden ser devastadores. Luen notó la herida aún sangrante de Danitz. Ahora que estaba herido, con la ayuda de Lachi, no le temía. Ya que lo había salvado, pedirle algo de información como interés estaba más que justificado. Luen sonrió, esa sonrisa que tanto inquietaba al otro. Vamos, otro trago. Jajaja, ¿por qué bebes cerveza? Eso es para niños. En cierta taberna, Danitz, tras recibir un vendaje improvisado, bebía con Luen. Para mostrar su sinceridad, Luen había insistido en pagar esa noche. Además, había cedido parte del botín, de las recompensas de los 3 piratas que abatieron, solo pidió un 40%, con la condición de que Danitz se encargara del intercambio. Un acuerdo beneficioso para ambos. Luen no tenía contactos para cobrar recompensas, y ceder un poco lo hacía parecer generoso, al tiempo que resolvía el problema. Danitz, viendo su vida fuera de peligro, bebía sin reservas. Luen, con una jarra de cerveza, brindó con él. Tras varias rondas, la desconfianza entre ambos empezó a diluirse. Jajaja, así que viniste al mar buscando oportunidades, dijo Danitz entre tragos. Únete a nosotros. Recordando su propósito inicial, volvió a intentar reclutarlo. ¿Realmente quieres que sea tu subordinado, Luen replicó en tono de queja. Podía ser amigo de un pirata, pero jamás quería convertirse en uno. Por cierto, cambió de tema Luen, ¿no habrá problemas con la recompensa? ¿Es confiable el intermediario? ¿Y la venganza del Blood Admiral? Por lo que había escuchado, Blood Admiral era un temido y despiadado gran pirata, un poderoso de secuencia 5.
No te preocupes, respondió Danitz, agitando la mano, he hecho esto muchas veces. Incluso si lo descubren, tardará, y mientras esté la capitana, no temo nada. Al mencionar a la capitana, su rostro se suavizó con una expresión soñadora. La capitana, jeje. Danitz parecía ebrio. ¿La capitana? ¿La almirante de hielo? Luoen, viendo su cara de embeleso, se mostró confundido. ¿Qué tan hermosa podía ser una pirata? ¿Con tanto sol y viento en el mar podría mantener siquiera su apariencia? Seguramente era del tipo rudo y dominante, pensó, recordando las películas de piratas. Tal vez estos tipos, tras tanto tiempo en alta mar, se volvían locos al ver a una mujer. ¿Qué expresión es esa? Danitz se enfadó al notar su cara de duda. La belleza y el ingenio de nuestra capitana son conocidos en los 5 mares. ¿Belleza? ¿Ingenio? ¿Y pirata en la misma frase? Luoen no comentó nada, solo bebió otro sorbo de cerveza. Yo, por mi parte, jamás me enamoraría de una pirata, pensó. Tú. Nuestra capitana es. Danitz quiso seguir, pero de pronto se detuvo. Hipo. Tras un eructo, pareció recobrar algo de lucidez. Oh, cierto, se dio una palmada en la cabeza. Creo que ni siquiera sé tu nombre. ¿Nombre? No puedo decir mi verdadero nombre, pensó Luoen, alertándose. En el mar, mantener el misterio era necesario, y apenas se conocían. Al notar su silencio, Danitz lo miró con sospecha. No podía dudar demasiado, debía improvisar rápido. Me llamo Monchi Brando. Capítulo 84. Vendiendo diarios. Nombre extraño, murmuró Danitz suavemente, acariciando inconscientemente el borde de su copa. Luoen no explicó nada, levantó su vaso y dio otro sorbo de cerveza. Un nombre improvisado ya era bastante si no sonaba demasiado abrupto, al fin y al cabo, un nombre solo era un código. ¿Qué consecuencias podía tener? Al día siguiente, al mediodía, después de almorzar, Luoen y Danitz se separaron temporalmente. Danitz fue a encargarse de la recompensa y el botín, mientras que Luoen, con las 1.500 libras adelantadas por el intermediario, se dirigió al encuentro de viandes que Danitz le había recomendado, con la intención de comprar una fórmula de poción de secuencia 7. En cuanto a si Danitz huiría con el dinero, Luoen pensó que si quería que sus momentos más vergonzosos de los últimos 2 días y su enamoramiento por su capitana se hicieran conocidos en los 5 mares, podía intentarlo. Luoen llegó a una casa privada y apartada según la dirección que Danitz le había dado, y con el nombre de este, el proceso de ingreso fue sorprendentemente fluido. Poco después, con una máscara plateada y una capa oscura, fue conducido a una sala de reuniones secreta. Una docena de personas vestidas de manera similar estaban sentadas en sillas alrededor del lugar. Ya casi es hora, empecemos, rompió el silencio una voz fuerte. La reunión comenzó oficialmente, y los murmullos se extendieron por toda la sala. Quiero vender algunas pociones, dijo un hombre de unos 30 años. ¿Pociones? ¿Pociones Villande? La atención del Luoen se centró de inmediato. He traído 2 tipos de pociones, explicó el hombre al notar las miradas curiosas. La primera puede detener eficazmente el sangrado y sanar rápidamente las heridas. Créanme, es mejor que la mayoría de las suturas de clínica y puede salvarles la vida en momentos críticos. Su efecto dura 6 meses. En cuanto a la segunda, hizo una pausa antes de continuar, puede ayudar a los caballeros a recuperar el ímpetu de sus 17 o 18 años,
volviendo los villandes en la cama, en ese sentido. Tiene una vida útil de 5 meses. ¿Un afrodisíaco de otro mundo? Este tipo parece serio, pero Loen refunfuñó para sí mismo. Aunque pensándolo bien, podía entenderlo. Si tuviera la capacidad de crear pociones villande, probablemente haría lo mismo. Después de todo, las ganancias de los afrodisíacos son enormes y las ventas están garantizadas, mientras el efecto sea bueno, se venden como pan caliente. Incluso después de pasado el tiempo de efecto, todavía funciona, añadió el hombre, pero el usuario se vuelve inusualmente violento, con fuerza, velocidad y agilidad aumentadas. Claro que solo dura media hora, y después el cuerpo queda débil. La primera cuesta 20 libras por botella, la segunda, 3 libras, cantidad limitada. La primera poción era realmente útil. En una emergencia podría salvarle la vida al recordar el enfrentamiento de ese día, Loen todavía sentía cierto temor. Quiero una botella de la primera, dijo alguien levantando la mano. Yo quiero unas cuantas de la segunda, añadió otra voz algo avergonzada. Yo quiero. La popularidad de las pociones superó las expectativas de Loen. Seguramente este tipo no es la primera vez que vende en estas reuniones, así que la calidad debe estar garantizada. Pensando en eso, Loen también levantó la mano y compró algunas. Adquirió 3 frascos de poción hemostática y 5 de afrodisíaco. Por supuesto, no los compró para uso propio, antes y después de su transmigración estaba lejos de necesitar ayuda externa. Pensó que el efecto de una poción villande debía ser mejor que el del legendario polvo de momia, y además eran difíciles de conseguir. Backlund no carecía de viejos nobles adinerados, vendérselas podría dejarle buenas ganancias. Y si funcionaban realmente bien, diluirlas con agua le permitiría vender varias porciones más. Loen tuvo un pensamiento torcido. Además, si se topaba con algún anciano influyente, estas pociones podrían servirle como carta de presentación. Después se realizaron varias transacciones más, algunas exitosas y otras no tanto. Cuando consideró que era el momento adecuado, Loen se levantó y dijo: Quiero la fórmula de poción de secuencia 7 del camino del monstruo. ¿Alguien la tiene? ¿Monstruo? El hombre que vendía pociones inclinó ligeramente la cabeza y antes de que Loen notara nada, volvió a su posición. Nadie respondió. Loen volvió a sentarse, decepcionado. Ya que no podía comprar nada, ¿qué podía vender? ¿La fórmula del camino del vidente? No, la seguridad en el mar no era tan buena como dentro de Loen. Pedir una poción de secuencia 7 ya había sido demasiado llamativo. Como era su primera vez allí, no debía vender algo tan valioso. Pero era una oportunidad rara, y no quería desaprovecharla. Oh, cierto, también estaban los diarios de Rosell. Loen pensó en la historia romántica de Rosell que había compilado cuidadosamente. Aunque, probablemente no habría fanáticos de Rosell en el mar, ¿verdad? En su impresión, el ambiente marítimo era más tosco, y al ser una colonia, pocos apreciarían a Rosell. Quiero vender algunas notas de Rosell. ¿A alguien le interesa?, preguntó sin muchas esperanzas. Yo las quiero. Para sorpresa de Loen, alguien respondió casi de inmediato. La voz y la figura le resultaron familiares. La respuesta provenía de un asiento en la esquina. El cuerpo de la persona estaba cubierto por las sombras, pero un mechón de cabello azul, como algas marinas, se deslizó por el borde de su capucha. Era él, el que había jugado cartas con él la última vez. Loen recordó aquella experiencia de luchar contra el mal junto a Danitz en el casino.
El otro era el jugador que había perdido por poco. Quien diría que también era fanático de Rosell en verdad, no se puede juzgar a alguien por su apariencia. Pero necesito ver una página de muestra primero. De acuerdo. Loen aceptó sin dudar. En las sombras, Alger Wilson examinó con cuidado el fragmento del diario. El señor Full le había enseñado a distinguir los auténticos, mientras tuviesen las 3 palabras año, mes y día, eran genuinos. Al ver esos símbolos en el texto de Loen, Alger asintió imperceptiblemente. Tuve suerte, compré un diario auténtico de Rosell tan fácilmente pensando en que podría intercambiarlos por conocimiento y ayuda del señor Full, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Como ambas partes estaban satisfechas, la transacción se realizó sin contratiempos. Loen vendió 5 páginas del diario, 2 auténticas que había adquirido en otras reuniones y 3 de su propia creación. Las páginas se vendieron por más de 10 libras en total. No era mucho, pero todo suma, y lo que realmente lo alegró fue confirmar una conjetura: falsificar los diarios de Rosell era muy rentable. Tras la venta, Loen exhaló aliviado. Mientras mantenga la calidad, no me descubrirán. Unas pocas páginas valen varias libras, la ganancia es enorme. Ya estaba imaginando las próximas tramas de la historia romántica de Rosell. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 85. Roy Kent. Tras terminar la reunión, Loen se marchó satisfecho. A lo lejos, desde las sombras, el hombre que le había vendido las pociones lo observaba con atención. «No parece alguien del culto del amanecer carmesí», murmuró el hombre, pensativo. ¿Un monstruo salvaje? Qué raro, su destino también es algo peculiar. Tras reflexionar un momento, comenzó a seguirlo en silencio. Cuando Loen salió del edificio, el viento fresco de la tarde rozó su rostro. Se subió la capucha del abrigo y se dirigió hacia el punto de encuentro acordado con Danitz. Sintió entonces una presencia tras de sí. Su mano derecha se deslizó hasta el interior del abrigo y presionó el mango de la pistola. Se giró bruscamente y vio una figura difusa entre las sombras del callejón. ¿Eres tú? ¿El que vendía las pociones hace un momento?, preguntó Loen, reconociendo al hombre por su silueta. Más perceptivo de lo esperado, muy talentoso, pensó el otro con admiración. Se quitó la máscara, mostrando un rostro joven. Sacó unas gafas del bolsillo y se las colocó, su cabello peinado con esmero le daba un aire culto y refinado. Así es, respondió asintiendo. ¿Qué sucede? Ofrecen servicio postventa con las pociones, replicó Loen, desconcertado. ¿Será que planea algo? Había muchos compradores en la reunión, ¿no tenía sentido que lo buscara a él específicamente, o acaso su interés por una fórmula de la secuencia 7 había despertado su codicia? Sin embargo, su intuición espiritual no le enviaba ninguna advertencia. Eso significaba que el hombre no albergaba malas intenciones. Aún así, Loen se mantuvo en guardia, preparado para disparar en cualquier momento. Cualquiera capaz de vender pociones de Villande debía ser un Villande, y su tranquilidad al acercarse solo podía significar que su secuencia era superior. El hombre sonrió al notar su tensión. No te pongas nervioso, no tengo malas intenciones. Los malos siempre dicen eso, pensó Loen con fastidio, aunque mantuvo la calma exterior. Entonces, ¿qué quieres conmigo? Buscas la fórmula de la secuencia 7 del camino del monstruo, ¿verdad?, preguntó el hombre sin responderle directamente. Loen frunció el ceño, pero contestó con franqueza. Sí. ¿La tienes? Sí,
la tengo. Lo admitió con naturalidad. Solo vino a promocionarla, pensó Luoen, sospechando. ¿Y por qué no lo dijiste durante la reunión? No le gustaban los tratos privados, le recordaban a los timos de su vida anterior. En una reunión había al menos cierta garantía, pero en privado, si lo engañaban, no habría a quien reclamarle. Algunas transacciones requieren un entorno más privado, dijo el hombre, dando un paso hacia adelante. Luoen, al instante, retrocedió. ¿La fórmula es para ti?, preguntó de pronto. Eso no te incumbe, respondió Luoen con frialdad. Justo. El hombre asintió con una leve sonrisa. Permíteme presentarme, soy Roaken, también un villande del camino del monstruo. Un estafador, fue lo primero que pensó Luoen. Aunque ignoraba las habilidades de las secuencias posteriores, sabía que un monstruo no podía elaborar pociones, mucho menos afrodisíacos. Esas pociones no las elaboro yo, aclaró Ro, como si leyera sus pensamientos. Solo soy un intermediario. Entonces, señor King, ¿a qué vino realmente? ¿A promocionar una fórmula? No. Negó con calma. Quiero ofrecerte ayuda. Veo que tienes talento, y si estás dispuesto, podría aceptarte como discípulo. Luoen se quedó perplejo. ¿Proponer tomar un discípulo en la primera reunión? Era demasiado extraño. Sonaba como esas escenas cliché de películas antiguas. Veo que tus huesos son extraordinarios, estás destinado a la grandeza, déjame enseñarte. Pero aquel joven no tenía aspecto de viejo charlatán, debía rondar los 30 años y su porte era más el de un erudito que el de un embaucador. ¿Por qué? Es la primera vez que nos vemos, preguntó Luoen directamente. Primero, porque no pareces llevar mucho tiempo en el ámbito villande y tampoco tener un maestro. El hecho de que te mantengas en tan buen estado por ti mismo demuestra gran talento. ¿De veras? Ni yo lo sabía, pensó Luoen, callando. Y además, no pareces una mala persona, añadió Ro con expresión confiada. En cuanto a las demás razones, hizo una pausa y, con tono de adivino, concluyó, digamos que es cosa del destino. ¿Destino? ¿Arreglo del destino? Apenas oyó esa palabra, Luoen recordó sus experiencias en Tingen y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Será que esa existencia oculta volvió a fijarse en mí? ¿Qué ocurre?, preguntó Ro al notar su reacción. Nada. Luoen se recompuso de inmediato. Ro continuó presentándose y mencionó, con sutileza, que pertenecía a una organización. Luoen guardó silencio. El hombre no parecía malintencionado. Él había zarpado en busca de oportunidades y ahora una tocaba su puerta. Si todo lo que decía era cierto, podría asegurar su suministro de pociones y obtener un respaldo. Pero no existen los almuerzos gratis, recordaba bien ese principio. Necesito unos días para pensarlo, dijo finalmente. La cautela es una buena costumbre, respondió Ro, sin molestarse. Este es mi domicilio. Si decides aceptar, ven a buscarme. Luoen tomó la tarjeta que le tendió. Antes de irse, Ro añadió. Ah, por cierto, la secuencia 7 del camino del monstruo se llama el afortunado. Y tu mascota es bastante especial. ¿Lachi fue descubierta? Luoen se sorprendió, pero enseguida comprendió. Era una demostración de poder, una advertencia velada. ¿Revelar el nombre de la fórmula era un gesto de sinceridad? Aunque el afortunado no sonaba nada intimidante.
¿Será posible que incluso en la secuencia 7 no haya habilidades realmente poderosas?, pensó frunciendo el ceño. Tras separarse de Roaken, Loen vagó un rato más. En cuanto a aceptar o no, planeaba consultarlo con Danitz, al fin y al cabo, tenía más experiencia en el mar. Pero cuando se acercaba al punto de encuentro, su intuición espiritual se activó nuevamente. Esta vez, la sensación llevaba un tinte claro de malicia. Miau, gruñó Lachi, alerta dentro del bolso. Tranquila, susurró Luoen, dándole unas palmaditas para calmarla. El enemigo está oculto y nosotros expuestos, no actúes sin pensar. Si mi intuición reacciona con tanta fuerza, deben ser varios, y Villandes. ¿Quiénes son? Aceleró el paso mientras analizaba las posibilidades. ¿Roaken? No, si quisiera hacerme daño, no habría esperado hasta ahora. ¿Alguien del encuentro? Tampoco encajaba. Podría ser, murmuró, y maldijo por lo bajo. Maldita sí. Solo veía dos opciones. O Danitz lo había engañado y todo era una trampa. O los compañeros de los 3 piratas que mataron juntos habían venido por venganza. Fuera cual fuera la verdad, la situación pintaba muy mal. Los transmigradores realmente tienen un destino complicado, suspiró Luoen en su interior. Capítulo 86. Cobrador de deudas Klein. Aquan estaba sentado en una silla del salón de recepción, frotándose cansadamente la frente. Frente a él, las fotos recién reveladas mostraban a un hombre de mediana edad, bien vestido, abrazando por la cintura a una joven mujer con evidente intimidad. Acababa de completar una comisión, una dama de buena posición sospechaba que su esposo le era infiel y lo había contratado para investigarlo. Tal como sospechaba, el marido mantenía un romance con una joven en un restaurante de lujo. Klein incluso había tomado fotografías del beso entre ambos. Otro caso de adulterio sin misterio, suspiró para sí mientras ordenaba las fotos y las guardaba en un sobre de papel craft. Una vez que nace la sospecha, el resultado deja de importar. Últimamente, la Unión de la Verdad le encargaba ese tipo de trabajos. Aunque pagaban bien, aquello distaba mucho del oficio de detective que había imaginado. La verdad, no hay tantos casos emocionantes. Lo común es cazar infieles o buscar personas, murmuró resignado. Entonces sonó un suave golpeteo en la puerta. Adelante, dijo, componiendo con ayuda de su poder de payaso una expresión profesional, mezclando seriedad y un leve aire comprensivo. La puerta se abrió y entró una dama con un vestido azul oscuro y velo. Señor Moriarty, su voz temblaba. ¿Encontró las pruebas? Asintió Klein, invitándola a sentarse antes de deslizarle el sobre. Será mejor que lo vea usted misma. La mujer tomó el sobre con manos temblorosas. Apenas lo abrió, se aferró a él con fuerza. Debería haberlo sabido, susurró con voz entrecortada, mientras las lágrimas caían sobre las fotos. 10 años llevamos, 10 años casados, ¿cómo pudo hacerme esto? Klein se llevó una mano a la sien. Tratar con clientes destrozados era lo que menos sabía hacer. Señora, lo lamento, le ofreció un pañuelo, pero al menos ahora conoce la verdad y puede decidir por sí misma. Decidir, levantó el rostro, los ojos inyectados de ira. ¿Qué opciones tengo? ¿Divorciarme para hacer el hazmerreír de todos? ¿O fingir que no sé nada y seguir soportando? Me hizo tanto daño, no pienso dejarlo impune. Detective Moriarty, ¿cuánto dinero necesita?, preguntó de pronto, aferrándole la muñeca. ¿Perdón? Klein parpadeó, confundido. Él vendía sus servicios, no su conciencia.
¿Cuánto por ayudarme a encargarme de mi marido y de esa zorra? Su voz sonaba venenosa. ¿300 zulé? No se trata de dinero. Klein retiró la mano con apuro. 500 zulé, ofreció la mujer. Esto hay. Señora, soy detective, no asesino. ¿Hay diferencia? Klein solo suspiró. Durante media hora se vio obligado a hacer de mitad psicólogo, mitad confesor, para evitar que ella cometiera una locura. Escuchó una lista interminable de agravios, olvidó nuestro aniversario, nunca cuidó al niño, debí sospechar antes. Cuando por fin se calmó, limpió sus lágrimas, pagó el resto del encargo y se marchó. Klein sintió un alivio indescriptible. Un zulé de propina, murmuró mirando el billete. Algo es algo. Aunque el trabajo era simple, lidiar con emociones ajenas lo agotaba más que cualquier riesgo. Las propinas son mías, no hay que rendir cuentas por ellas, se consoló mientras cerraba la puerta. Apoyado en el respaldo de la silla, empezó a preguntarse si unirse a la Unión de la Verdad había sido buena idea. Los encargos eran constantes, sí, pero triviales, infidelidades, gatos perdidos, ruidos vecinales, nada que lo acercara a su verdadero objetivo, hallar pistas sobre Ensangwell. Sigo sin estar dentro del círculo real, mi información es limitada, pensó. Bueno, al menos el ingreso es estable. Su estómago gruñó, recordándole la hora. Miró el reloj, casi las 11, hora de almuerzo. En la cafetería de la Unión servían hoy fideos estofados con salchichas fritas. Klein se sentó con su bandeja, el sabor era mejor de lo esperado. El mayor beneficio sigue siendo el almuerzo gratis, sonrió, de mejor humor. Al terminar, miró a los lados con cautela y, sin mucha vergüenza, se acercó al mostrador. ¿Podría empaquetarme uno? Saldré a una comisión después, mintió con naturalidad, ayudado por su poder. El empleado lo observó con desconfianza. ¿Una comisión urgente? Exactamente, respondió sin inmutarse. El hombre bufó, pero le preparó el paquete. Klein lo tomó sin cambiar el semblante. Al menos no pagaré la cena, pensó mientras salía. Justo cuando cruzaba la puerta principal, alguien lo llamó desde atrás. Sherlock. El director quiere verte. En el tercer piso, oficina de Charles. ¿Cómo te has sentido últimamente?, preguntó Charles, dejando el periódico sobre la mesa. Su mirada, tras las gafas doradas, era inquisitiva. Nada mal, los ingresos son estables, respondió Klein, dudando un instante. Solo que las tareas son algo demasiado simples, lo interrumpió el otro. No me quejo, intentó aclarar, pero Charles alzó una mano. Entiendo lo que piensas. Pero no hay remedio, aunque tus habilidades son notables, aún eres nuevo. No puedes encargarte de trabajos de alto nivel de inmediato. Hay que acumular experiencia. Klein asintió con comprensión. Pero continuó Charles, con brillo astuto en los ojos, tengo una tarea especial. Si la completas, se te considerará oficialmente admitido, y podrás tomar misiones de mayor dificultad. Especial, repitió Klein. Alguien nos debe dinero y ha desaparecido. Necesito que lo encuentres y lo traigas, junto con el dinero. ¿Cobro de deudas? ¿La Unión también presta dinero?, preguntó con sorpresa. Tenemos acuerdos con varios bancos, respondió Charles, ajustándose las gafas. Ese individuo debe más de 1000 zulé. No es mucho, pero su actitud es inaceptable, tiene recursos, pero evade el pago y se esconde. Así que es un desafío a la Unión, pensó Klein. ¿No sería mejor enviar a un cazador?
Son demasiado llamativos, negó Charles. Esto afecta nuestra reputación, debe resolverse con discreción. La lógica era impecable. Omitir una deuda frente a la unión de la verdad era casi un insulto público. La paga es generosa. Normalmente se asignaría a un veterano, pero tu eficiencia me ha dejado buena impresión. Creo que eres el indicado. Klein sospechó de tanta confianza, aunque admitía que su habilidad para la adivinación facilitaba las búsquedas. Aún así, cobrar deudas le sonaba más a matón que a detective y, después de haber sido un MGTOW, aquello le resultaba humillante. Y titubeó, buscando una excusa. Charles percibió su vacilación y lanzó su oferta final. Si recuperas el dinero, te quedas con el 20%. Klein tragó en seco su negativa. De acuerdo, aceptaré. Capítulo 87. ¿Se puede encontrar una casa mientras huyes? Bien, dijo Charles con una leve sonrisa, satisfecho con la elección de Klein. Sacó un documento de un cajón cercano y se lo entregó. La persona que nos debe dinero es Samman White. Nos debe más de 1.200 libras y debía pagar hace una semana. Emlyn White Clan examinó la foto en el expediente, un hombre de apariencia delicada y vestimenta decente. Alguien así no parecía incapaz de pagar. ¿Sería una provocación contra el gremio? Su dirección y demás datos están ahí. Charles entrelazó los dedos y apoyó el mentón sobre ellos. Solo tienes que encontrarlo en 3 días y traerlo. Haré lo posible, asintió Klein. Charles se inclinó hacia adelante y añadió con tono serio. Ah, cierto. Si lo encuentras, dile que, por incumplir el contrato, hemos decidido deshacernos de los tesoros que dejó en prenda. ¿Tesoros? Klein frunció el ceño, algo confundido. No necesitas saberlo. Solo díselo. Cuando Clan se marchó, la corpulenta figura de Bart emergió de una puerta oculta, trayendo consigo un olor a cuero mezclado con tabaco. ¿Qué opinas de Sherlock?, preguntó Charles. Definitivamente es un villante. Lo sé, si no, no me habría tomado la molestia de reclutarlo, respondió Charles con calma, mirando a su subordinado. Me refiero a si crees que cumple con los estándares de la firma Sapsank. Bart pensó unos segundos antes de contestar. Creo que sí. No era tonto, su superior le había ofrecido al otro una recompensa tan generosa, lo que mostraba claramente lo mucho que lo valoraba. Bastaba con estar de acuerdo. Veamos si logra encontrar a ese vampiro, dijo Charles dejando el expediente y recostándose en su silla. La firma Sapsank realmente se las trae. Esos vampiros son tan molestos como los nobles con su orgullo, y aún así siempre los complacen, suspiró. Al oírlo, Bart pareció caer en cuenta de algo y preguntó con cautela. Director, ese vampiro no será usted intencionalmente. ¿Qué dijiste? Charles ladeó la cabeza, como si no hubiese oído bien. Nada. Bayam, Avenida Sicómoro. Qué raro, ¿dónde se metió? Hace un momento estaba aquí. Varios piratas que perseguían a Loen miraban el callejón vacío, con el rostro lleno de desconcierto. Maldita sí. Lo vi correr en esta dirección, rugió el jefe y propinó una patada al muro. Luego fulminó con la mirada a sus hombres. Inútiles. Ni siquiera pueden vigilar a un solo tipo. Jefe, lo vimos de verdad. Cállense. Búsquenlo. Van. Maldición, ¿cómo es que al abrir una puerta contra una pared terminé cayendo al suelo?, bufó Loen, incorporándose y sacudiéndose el polvo de la frente.
Esto es un sótano, miró a su alrededor, algo despeinado. Este maldito talismán masculló, frotándose la espalda baja. Sobre su cabeza, a 2 metros de altura, apenas quedaba una grieta por donde había caído. Al verse rodeado, Luen había usado un talismán de puerta que había comprado tiempo atrás en Tingen. Abrió una puerta hacia lo que parecía una casa vacía cercana, pero, por falta de práctica, el portal se formó en una esquina de la pared y la puerta se convirtió en un agujero directo al subsuelo. Parece que nadie vive aquí desde hace tiempo, pensó mientras examinaba el sótano. Lachi, ¿estás bien?, preguntó golpeando suavemente su morral, pero no obtuvo respuesta. Miau. La gata naranja ya estaba sentada no muy lejos, lamiéndose las patas con aire tranquilo. Eres bastante lista, sonrió Luen, activó su visión espiritual y escaneó el entorno. En el débil resplandor a su lado solo distinguió muros desnudos y unas telarañas. Tampoco escuchaba movimiento alguno arriba, así que concluyó que la casa estaba deshabitada. Se acercó a la puerta del sótano, tomó el picaporte y tiró con fuerza. Nada. Frunció el ceño, sujetó con ambas manos y volvió a tirar, pero la puerta no se movió ni un centímetro. Maldita sea, retrocedió un par de pasos, estiró los hombros y se preparó para intentarlo de nuevo. Aunque el sendero del monstruo no destaca por la fuerza física, un secuencia 8 debería poder abrir una simple puerta. Ah, esta puerta está sellada de verdad, rezongó. Miau Lachi lo observaba, ladeando la cabeza. Tranquila, lo intentaré otra vez. Luen apretó los dientes, apoyó los pies contra la pared y tiró con todas sus fuerzas. ¡Crack! El cerrojo se rompió al fin. Luen miró el panel arrancado, grueso, con una cerradura compleja, completamente fuera de lugar en un sótano vacío. ¿Demasiado elaborado será que esconden algo aquí? Sin embargo, su visión espiritual no había detectado nada, ni había cajas ni muebles. Olvídalo, es una casa ajena, no me concierne su decoración, pensó, empujando suavemente la puerta. Un rayo de luz se filtró hacia adentro. Perdón por esto. Si tengo oportunidad, volveré a compensar por la puerta, murmuró antes de salir. Ya sin ruidos arriba, Luen se volvió hacia su compañera. Lachi, nosotros, se interrumpió al verla con algo en el hocico. Al acercarse, descubrió que era una bolsa de cuero. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, agachándose para tomarla. La gata aprovechó para lamerle la mano, provocándole cosquillas. Al abrir la hebilla, un fajo de documentos cayó al suelo. Con la tenue luz del exterior, Luen los reconoció, eran escrituras de propiedad. Se quedó pasmado. Esos papeles eran prueba de la titularidad de una vivienda. Y no era solo una. Veamos Avenida Sicómoro de Bayam, leyó. Las casas del 12 al 16. Parece que esta es una de ellas, murmuró, pensativo. Documentos tan importantes no podían estar tirados así. Recordó su talismán de puerta y llegó a una conjetura razonable. ¿Podrían haber estado enterrados en la pared y haber caído conmigo cuando abrí el portal? ¿No tienen nombre? ¿Serán propiedades del mercado negro? Suspiró. No sé de quién sea el infortunio, pero bromeó qué pasaría si me quedara con ellos. Tom. 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 Danitz corría desesperado, el entorno ya borroso ante sus ojos. Maldito acero. ¿Cómo me descubrió tan rápido?, jadeaba. El punto de contacto también fue comprometido.
Kov escupió un hilo de sangre, sus pasos se tornaron vacilantes. No puedo morir así, aún tengo que volver a demostrarle al viejo, susurró mientras la conciencia se le nublaba. En medio del dolor recordó la figura que lo había engañado 2 veces. Monchi Brando. Aunque era un novato, debía de ser buena persona. Si lograba hallarlo, podría entregarle la información. Miau. SHH, silencio, Lachi. Puede que aún anden por aquí. Luoen, tras escapar del número 13 de la avenida Sicómoro, observaba con cautela los alrededores, su fantasma listo para atacar. ¡Ban! Una figura tambaleante surgió de la esquina y cayó de rodillas. «¿Eres tú? ¡Qué suerte!», murmuró Danitz con un hilo de voz. «Cuidado, acero», alcanzó a decir antes de desplomarse. Capítulo 88. Tomé la medicina equivocada. ¿Estoy muerto? Los párpados de Danitz temblaron unas cuantas veces y un techo amarillento apareció en su visión borrosa. Movió los dedos por instinto y de inmediato aspiró con fuerza, un dolor agudo recorriéndole todo el cuerpo. «Sigo vivo», murmuró con voz ronca. Un maullido atrajo su atención. «¿Despertaste?». Una voz familiar sonó a su lado. Giró la cabeza con dificultad y vio a Luoen sentado en una silla, con las piernas cruzadas, jugando con una botella vacía en la mano. El gato anaranjado descansaba en su regazo, mirándolo con curiosidad. «Me duele todo». Danitz se llevó la mano a la frente. «¿Dónde estoy?». Intentó incorporarse, pero el dolor le impidió siquiera moverse. «Un hotel pequeño y sin importancia», respondió Luoen, poniéndose de pie. Sirvió un vaso de agua y se lo tendió. No es fácil conseguir una habitación con alguien lleno de heridas. Para evitar la persecución de los piratas, Luoen no se atrevió a llevar a Danitz a una clínica. Solo pudo cargarlo hasta aquel modesto hotel en un barrio apartado. Dios sabía lo tenso que había estado cuando lo llevó allí. Primero, Danitz era un pirata famoso, por lo que su identidad no debía ser revelada. Segundo, Luoen tampoco tenía documentos válidos. Sin embargo, quizás por su apariencia típicamente loeniana, el dueño local no hizo preguntas y le ofreció la habitación con gran respeto. Esa actitud servil lo había tomado por sorpresa. Por un momento, hasta se sintió como un superior. TSK. Al tomar el vaso, Danitz notó que algo tiraba de su cuerpo. Bajó la mirada y descubrió que las vendas estaban enrolladas como si las hubiera puesto un pulpo, algunas en nudos imposibles, otras tan flojas que casi se caían. «Maldita sea. ¿Qué clase de vendaje es este? Un desastre». «Deberías agradecer que te arranqué de las garras de la muerte», replicó Luoen con los ojos en blanco. «Tuve que jugarme la vida para comprar esas vendas». «Y suerte tuviste. Si no hubiera comprado unas cuantas botellas de poción curativa en la reunión, ya estarías muerto». Luoen giró la botella vacía en su mano. Lachi maulló en el momento justo, como si confirmara las palabras de su amo. ¿Poción?». Danitz revisó sus heridas y vio que la más grave ya había cicatrizado. Sin embargo, la técnica del vendaje era tan mala que no pudo evitar refunfuñar. «¿Vendaste con los ojos cerrados?». Luoen se encogió de hombros sin responder. Al verlo tan maltrecho, comprendió que lo ocurrido no había sido planeado por Danitz. Lo más probable era que los cómplices de los piratas muertos hubieran venido a vengarse. Por supuesto, si Danitz había montado toda esa escena para ganarse su confianza, entonces Luoen solo podía admitir la derrota. «¿Los cómplices de esos piratas vinieron a vengarse?», preguntó Luoen.
Sí. Danitz asintió. Fue Steele y sus hombres. ¿Steele el primer oficial del almirante de sangre? Exactamente, ese bastardo. Danitz relató cómo lo habían emboscado y su posterior huida hasta encontrarse con Loen. El intermediario lo presentó el viejo Linen. Fui hoy al punto de contacto, pero me emboscaron de inmediato. Debemos informar a la capitana cuanto antes, si no. Espera, lo interrumpió Loen. ¿Dónde está mi parte del dinero? Se refería a la recompensa por los 3 piratas. La boca de Danitz se torció con incomodidad. Ese también desapareció. Oye. Dijiste que no habría problema si lo dejaba en tus manos. El tono de Loen se volvió peligroso. Tranquilo. No es momento de pelearnos entre nosotros, agitó las manos Danitz. Tenemos que unirnos. Escuchar la palabra unirnos de un pirata dejó a Loen sin palabras, pero sabía que no era el momento para discutir, así que suspiró y aceptó. Luego le contó lo ocurrido en la reunión con el villano llamado Roeken, buscando su opinión. Roeken. Danitz frunció el ceño. No me suena. Si quieres aprender misticismo, podrías venir con nosotros al Sueño Dorado. Incluso si no te unes, podría darte algunas lecciones. ¿Y eso es confiable? Loen dudó de la idea de aprender en un barco pirata. Maldita sea. ¿De dónde crees que saqué mis conocimientos de misticismo?, replicó Danitz, ofendido. Bueno, eso es cierto. Loen asintió con resignación. Pero, ¿puedes decidir algo así tú solo? El rostro de Danitz se tensó antes de forzar una sonrisa. Sea como sea, sigo siendo un marinero. Puedo decidir este tipo de cosas. Su expresión lo delató. Loen comprendió enseguida que solo quería un escolta que lo acompañara de vuelta al barco. En fin, estamos en el mismo barco, pensó Loen, masajeándose las sienes. Entre un desconocido que hablaba de destino y un pirata con antecedentes, el segundo parecía más fiable. No creo que este hotel sea seguro. Si puedes moverte, deberíamos irnos pronto. Danitz apretó los dientes, intentando incorporarse, pero el dolor lo hizo empaparse en sudor. No puedo la herida. Aún queda una botella de poción. Loen sacó un frasco de su bolsa y se lo arrojó. El sabor es horrible. Danitz frunció el ceño tras beberla. ¿No sabes que la buena medicina es amarga? Un momento después, Danitz comenzó a temblar. ¿Por qué me siento raro? Tengo calor. Calor. Loen lo miró y vio cómo su rostro se enrojecía a ojos vista, el sudor cubriéndole la frente. Agua, dame más agua, jadeó Danitz, rasgándose el cuello de la camisa. Su respiración se volvió pesada y sus ojos se perdieron en el techo, la nuez de su garganta subiendo y bajando sin parar. No puede ser, Loen imaginó una posibilidad y revisó la botella. No. Le había dado la medicina equivocada. Danitz no había bebido una poción curativa, sino un afrodisíaco. Lo que significaba que en ese momento estaba. Un escalofrío recorrió a Loen. De inmediato desenfundó a Fantasma y lo apuntó. ¿Qué haces? Tranquilízate. La respiración de Danitz se volvió aún más agitada. De pronto se lanzó hacia él. Loen alzó el arma, intentando intimidarlo. Lo bueno fue que Danitz se detuvo frente a él sin avanzar más. Lo malo era que lo miraba fijamente con una sonrisa de enamorado. Maldita sí.
Recordó que Fantasma tenía un efecto de encanto. En ese instante de distracción, Danitz le arrebató el arma con una rapidez sorprendente. Ese es mi revólver. ¿Qué haces? No te bajes los pantalones. Capítulo 89. Danitz el desafortunado. No le digas a nadie lo que pasó antes, gruñó Danitz entre dientes. Si lo haces, te mataré aunque me cueste la vida. Maldita sea si eso se llega a saber, no tendré cara para volver al sueño dorado, ni para seguir aventurando en el mar. Luoen, algo culpable, no dijo mucho. Entendido. Pero no olvides tu promesa. Como compensación por su silencio y por escoltarlo, Danitz había prometido a Luoen darle una suma de dinero y ayudarlo a conseguir las fórmulas de la poción de farmacéutico que necesitaba. De hecho, Danitz no había alcanzado a hacer nada antes de ser noqueado por Luoen y Lachi trabajando juntos. Un secuencia 7 herido no era rival para ellos. Maldita si Danitz se frotó las sienes doloridas. Solo recordaba haber sentido calor por todo el cuerpo tras beber la poción y, al despertar, su cuello dolía terriblemente, mientras Luoen lo miraba como si observara a un animal raro. Al notar que el otro tenía lagunas en la memoria, Luoen decidió dejar algunos vacíos a propósito para mantener mejor el control sobre él. Ambos evitaron el tema de forma tácita. Esa noche, temiendo enemigos potenciales, decidieron abandonar temporalmente Bayam. Danitz planeaba dirigirse a un pequeño muelle abandonado donde tenía un bote de emergencia. Maldita sea Danitz de pronto sujetó el brazo de Luoen y señaló el muelle a unos cientos de metros. ¿Por qué esos lunáticos están ahí? En el embarcadero cercano, varias figuras con túnicas negras formaban un círculo, sosteniendo algo entre las manos y murmurando en voz baja. La luz de la luna caía sobre ellos, proyectando sombras distorsionadas en el suelo. ¿Cultistas? Luoen frunció el ceño. Había oído de esas extrañas creencias marinas, pero era la primera vez que veía una con sus propios ojos. Danitz respondió con desdén, parece que están realizando un ritual. Malditos sean, siempre te los cruzas en el mar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luoen. Tras pensarlo un momento, Danitz dijo, retirémonos primero. Luoen iba a responder, pero de repente se quedó quieto. Oye. ¿Qué haces ahí parado? Danitz le apretó el brazo con fuerza. Antes de que nos vean. Luoen alzó la vista vagamente hacia la luna. Esa noche, la luz carmesí parecía excepcionalmente brillante, al punto de marearlo. Una extraña palpitación volvió a sacudirle el pecho, haciéndole perder la concentración. Entonces, un insecto extraño apareció cerca, brillando con una luz enfermiza bajo la luna, y voló directo hacia su rostro. No te quedes embobado, gritó Danitz, tirando de su brazo con fuerza. Un medio aturdido, Luoen perdió el equilibrio y cayó al suelo. El insecto rozó su nariz y terminó chocando justo contra Danitz, que estaba frente a él. ¿Qué es eso? Ah. Danitz se llevó la mano a la herida, el rostro desencajado. Luoen se levantó y vio algo moviéndose bajo la piel. No hagas ruido. Luoen reaccionó rápido, cubriéndole la boca. MMMH. Los cultistas parecieron oír algo y giraron hacia ellos. Luoen tiró de Danitz y se ocultaron en un rincón oscuro. Menos mal que no vinieron tras nosotros. Cuando confirmaron que estaban a salvo, Luoen suspiró aliviado. Maldita sea, algo se está moviendo dentro de mi herida. Danitz sudaba copiosamente.
Déjame ver. Loen le rasgó la ropa. La herida, ya cicatrizada, se agitaba de forma antinatural, la venda estaba empapada de sangre fresca. Aún peor, un bulto del tamaño de un pulgar se movía lentamente bajo la piel de su pierna, como si una criatura viva se abriera paso entre la carne. Loen lo observó con atención, sacó un cuchillo y lo acercó al bulto. ¿Sabes lo que haces?, murmuró Danitz, nervioso. Deja de hablar. Apenas el filo tocó la piel, el bulto cambió de dirección astutamente. Maldita sea. Tras varios intentos fallidos, Loen desistió. No era cirujano, y aquello lo superaba. ¿Hay alguna clínica o hospital cerca? No. Danitz lo pensó un instante y negó con desesperación. De repente le tomó la muñeca. Desde que te conocí no he tenido más que mala suerte. Espera, Loen recordó algo. Sacó la tarjeta de presentación que Roaken le había dado. Esta dirección está bastante cerca. Knack, knack, knack. Ah, eres tú. Roy King, con gafas y aire cansado, los recibió. Aunque te dije que podías venir cuando lo pensaras bien, presentarte a medianoche es algo fuera de lo común. Y tu amigo señaló a Danitz, envuelto en vendas. El Loen se aclaró la garganta. Hubo un accidente. Entren. Roy King se hizo a un lado. Pronto, Danitz yacía sobre una mesa de operaciones improvisada. Esto será un poco complicado, murmuró Roaken mientras examinaba la herida. Después de tantos años entre lo sobrenatural, es la primera vez que veo algo así. Frunció el ceño al ver el bulto que aún se movía bajo la piel. ¿Puede curarse?, preguntó Loen. Es difícil decirlo. Aunque sé algo de sanación, no soy un farmacéutico verdadero. Basado en su experiencia, Roaken analizó, debe ser un insecto relacionado con lo sobrenatural, probablemente un subproducto de algún ritual. Suspiró. Quizás haya que amputar la pierna. ¿Qué? No, no. Danitz se incorporó de golpe. No me la cortes. No quiero ser un tullido. No podré volver a navegar con la capitana. Loen lo miró con cierta compasión. ¿No hay otra manera? Él también es aventurero. Veamos. Roaken meditaba cuando el bulto volvió a moverse. Se dirige hacia tu entrepierna, dijo Loen alarmado. ¿Qué? Danitz se puso pálido. Córtala, córtala rápido. Entendido. Roaken, sin embargo, sonrió con un brillo extraño en los ojos. Quizás haya una solución más elegante. Abrió un gabinete y sacó unas largas pinzas metálicas. Loen sintió un mal presentimiento. ¿Piensas? Puedo extraer el insecto manualmente. ¿Seguro? Tranquilo, dijo Roaken con una sonrisa confiada. Siempre he tenido buena suerte. Buena suerte, pensó Loen con duda. Agárralo bien, ordenó Roaken, voy a sacarlo. Espera, ¿cómo piensas hacerlo? Danitz sospechó. Por detrás. ¿Qué? Loen parpadeó, atónito. No, no, no. Danitz forcejeó con desesperación. La escena que siguió fue mejor no describirla. Comentario. Danitz vuelve a demostrar que su desgracia no tiene límites, pasa de enfrentarse a cultistas a casi perder una pierna, para terminar en una situación tan absurda como dolorosamente cómica. Un capítulo de tensión, humor negro y pura mala suerte.
Capítulo 90. ¿Sherlock tiene problemas estomacales? El aroma de la comida deliciosa se esparcía por el restaurante del gremio al mediodía. Klein, con su bandeja en mano, observó el menú del día: bacalao frito con puré de papas, ensalada de vegetales y pan de avena ilimitado. Es mucho mejor que mi propia cocina, pensó, cortando un trozo de pescado y llevándoselo a la boca con satisfacción. La comida del comedor del gremio no era especialmente sabrosa, pero el simple hecho de saber que era gratuita bastaba para compensarlo todo. Mientras disfrutaba de su almuerzo gratuito, Klein reflexionaba sobre la tarea que Charles le había encomendado. Después de todo, si completaba con éxito esa misión, la ganancia podría superar las 200 libras, una tasa de retorno tan alta que lo obligaba a actuar con cautela. 200 libras, ni buscando asientos de gatos ganaría tanto, murmuró para sí. El día anterior había estudiado cuidadosamente la información sobre el tal Amman White, encontró algunos puntos sospechosos y planeaba visitar su residencia esa tarde. Si no encontraba pistas, recurriría a la adivinación. Buscar a una persona o a un gato, al fin y al cabo, sigue siendo buscar. Solo cuando uno está lleno tiene fuerzas para trabajar. Mientras consideraba si servirse otra sopa, un hombre alto y delgado con gafas redondas se sentó frente a él. Klein levantó la vista, conocía al hombre, se llamaba Sean y también era un nuevo detective del gremio. Como ambos eran novatos, ya habían charlado algunas veces y se llevaban bien. «Sherlock, aquí estás», dijo el hombre, empujando sus gafas que se deslizaban. «Habrá una reunión de discusión de casos dentro de un rato. La organiza el viejo John, ¿quieres venir?» ¿El viejo John, ese detective veterano? Al oírlo, Klein se interesó y dejó el tenedor a un lado. El viejo John era uno de los detectives más experimentados del gremio, y participar en una reunión organizada por él era una buena oportunidad para integrarse en el círculo. «¿De qué caso se trata?», preguntó con naturalidad. «De un caso importante». Sean miró a su alrededor y bajó la voz. «Dicen que es una serie de robos, las víctimas son todos ricos, la policía está desconcertada y nos han invitado a investigar». Y añadió el hombre con un aire misterioso: «Dicen que han ocurrido fenómenos sobrenaturales». ¿Sobrenaturales? Un incidente de Villandes. Las pupilas de Klein se contrajeron imperceptiblemente. Era justo lo que necesitaba, una oportunidad para acercarse al núcleo del gremio y obtener información sobre los Villandes. «Estaré allí a tiempo», dijo levantándose con su bandeja, pero después de un instante dudó y volvió a sentarse. Mejor terminar de comer primero. «Ah, nuevos rostros». La voz ronca del viejo John resonó con tono inquisitivo. «Siéntate, muchacho». Klein buscó un asiento vacío y, discretamente, observó a los presentes. Había varios detectives conocidos del gremio y algunos rostros nuevos, probablemente policías. Pero entonces, al mirar el reloj mecánico en la pared, su expresión cambió: «El club del tarot es hoy». «Oh no, lo olvidé». Tan concentrado estaba en los asuntos del gremio que había pasado por alto la reunión. A medida que la discusión avanzaba, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más intensa, mientras Klein se sentía más ansioso. Debía marcharse de inmediato, pero hacerlo de forma abrupta levantaría sospechas. «Disculpen», dijo de pronto, poniéndose de pie con el rostro pálido. Gracias a su habilidad de payaso, simuló perfectamente los síntomas de una intoxicación alimentaria. Tal vez el pescado del almuerzo no estaba muy fresco. El viejo John frunció el ceño, pero al ver la palidez de Klein solo agitó la mano. «Vete a casa rápido». Klein prácticamente salió tambaleándose de la sala,
recuperando su paso normal al doblar la esquina del pasillo. Tras confirmar que no había nadie cerca, se metió en el baño, cerró la puerta del cubículo y levantó una barrera espiritual. En el antiguo palacio sobre la niebla gris, la alegre voz de la justicia Audrey fue la primera en resonar. «Buenas tardes, señor tonto». Después, el ahorcado y el pequeño Sol también saludaron. Klein, sentado en lo alto de la mesa de bronce, asintió ligeramente. «Señor tonto, esta vez he reunido 5 páginas del diario de Rosell», informó el ahorcado Alger con visible emoción. 5 páginas, realmente un buen rendimiento. Incluso Audrey se sorprendió. «Muy bien», respondió Klein. Frente a él aparecieron materializadas 5 páginas del diario de Rosell. 16 de diciembre. Restablecí contacto con ese pobre individuo atrapado en lo profundo de la tormenta, perdido en la oscuridad. Se hace llamar Señor Puerta y trató de enseñarme un ritual complejo para regresar al mundo real, prometiendo concederme 3 deseos. ¿Cree que soy un tonto? He vivido más de 60 años en 2 vidas, puedo reconocer los típicos de los dioses malignos y los demonios. Esta entrada contiene bastante información, pensó Klein, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. Señor Puerta, ese título sonaba importante. ¿Qué habrá ocurrido después? ¿Aceptó Rosell su petición? Las preguntas se agolpaban en su mente, sintiendo esa curiosa satisfacción de quien hurga en los secretos prohibidos. ¿Tendrían las siguientes páginas la respuesta? Con curiosidad, pasó a la segunda página, que solo tenía 2 líneas. 26 de octubre, la señorita Soland me hizo sentir joven otra vez. 28 de octubre, sé que el duque Lotte está escuchando en la habitación de al lado, y sinceramente, no se siente tan mal. Esto bueno, Rosell es Rosell. No debí esperar tanto de él. Klein tuvo que usar toda su habilidad de payaso para mantener una expresión seria. Siguió leyendo. 20 de septiembre, la arrogante familia Sauron finalmente cayó ante mí. Este es el destino de un transmigrador. Además, la hija menor de la familia es realmente hermosa. Como vencedor, ¿no es razonable disfrutar del sabor de los vencidos? Además, es de sangre real, esa mirada terca suya realmente interesante. 22 de septiembre, creo que he sido demasiado indulgente últimamente. Apenas derroqué a los Sauron y aún hay tanto por hacer, pero me dejo llevar por estos asuntos. Sin embargo, ¿cómo no aliviar la presión? Los restos de la antigua dinastía siguen moviéndose y los asuntos de Estado se acumulan. ¿Qué tiene de malo disfrutar un poco, como vencedor? Por todos los dioses, gran emperador, ¿qué has hecho? Klein se llevó una mano a la frente, resistiendo la tentación de suspirar. ¿Derribaste a la dinastía Sauron solo por esto? Las crónicas románticas y descaradas de Rosell le provocaban espasmos en el ojo. Parecía que aquel veterano transmigrador, tras derrocar al antiguo linaje, se había entregado con exceso a consolar a las nobles del régimen caído. El señor tonto parece muy satisfecho con estos diarios, observó en silencio Alger, estudiando la figura inmóvil al final de la mesa. ¿De quién es ese asiento vacío?, preguntó un detective durante la discusión. Parece ser de Sherlock. ¿Dónde está? Fue al baño. Qué raro, lleva un buen rato. ¿Será que le cayó mal el almuerzo? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla.
Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, RI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas, O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i,
El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Carduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 IV, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordi Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.